La lluvia cae como si lavara un pecado antiguo, y cada gota trae de vuelta un nombre que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. En el Alto Paraíba del Brasil imperial, 1886, la hacienda Santa Rosalia se alza con sus azulejos azules y corredores de madera oscura como un navío encallado en medio de un mar de cafetales. El jardín, otrora exuberante, respira cansado. Rosales deshojados, bugambilias abatidas por el peso del agua, un estanque con lirios que tiemblan bajo el aguacero. En el 1600 interior, donde el olor a cera y a jazmín intenta disimular el polvo de los años, un piano vertical vigila el salón como un testigo severo. Hay un retrato ovalado en la pared, una mujer joven con un ramillete blanco, cuyas pupilas parecen seguir el paso del tiempo con resignación. Allí vive Elena Duarte, 36 años, manos de jardinera y postura de dama. Viuda desde hace 2 inviernos, aprendió a administrar la finca con la discreción de quien sabe que cada decisión puede ser murmurada en el pueblo y discutida en el templo. Sus canas tempranas, finas como hilos de plata enmarcando el moño, no la envejecen, le regalan gravitas. Su belleza no es de la que se exhibe, sino de la que permanece. Los ojos color miel, cuando la lluvia arrecia, parecen dorarse como el café recién tostado. Esa tarde, mientras el cielo descarga su melancolía sobre los techos de teja, Elena recorre el jardín con un paraguas negro y botas altas de cuero. Hinca una vara junto a un rosal enfermo, acaricia una hoja, inclina el rostro para oler la tierra mojada. En su bolsillo, una carta doblada y gastada por las esquinas aguarda relectura, como si el papel pudiera responder lo que la vida no dijo a tiempo. «No es momento de empaparse, señora», dice Rosa, la antigua ama de llaves desde el umbral. El cura vendrá mañana a preguntar por la suscripción de la iglesia y la gobernanta del barón ha mandado aviso. Quieren tratar ciertos arreglos. Elena sonríe apenas, sin levantar la vista. La tierra. También necesita compañía cuando llueve, Rosa. Regresa al salón, sacude el paraguas y abre el piano. Sus dedos, tan acostumbrados a tijeras y azadas, encuentran un andante sencillo. La melodía, clara y resignada, trepa por la escalera hasta el piso alto. Se detiene ante el retrato ovalado y se posa en él como un gorrión obstinado. Elena interrumpe de pronto, como si la música desordenara algo que lleva meses guardado, y saca la carta del bolsillo. La lee por enésima vez. La letra inclinada, el sello deslucido de la capital, las palabras que han sido su herida y su bálsamo. Elena, no pude quedarme, mi culpa me sigue como una sombra. Aprieta el papel hasta hacerlo crujir. No pude quedarme, susurra, mirando de reojo el retrato. Y sin embargo, yo sigo aquí. El viento se cuela por los postigos y mueve las cortinas bordadas. Desde la galería llega el rumor de cascos en la entrada, voces que negocian, un perro que ladra. Rosa asoma con expresión alerta. Han llegado forasteros de Río. Dicen traer órdenes y cuentas del banco. Y también que viene alguien de parte del gobierno para inspeccionar las fincas. El nombre, revisa una nota. Don Álvaro de Monterreal. Elena cierra el piano con suavidad, como si no quisiera despertar al retrato. Entonces que pasen, Rosa, que entren con la lluvia. Guarda la carta en el corsé, a la altura del corazón. Santa Rosalia sabrá escuchar. La puerta principal se abre y un hilo de agua dibuja un camino sobre el mármol. La melodía inconclusa flota aún en el salón, y por un instante el jardín parece contener la respiración. Afuera, la tormenta redobla, como un telón que está a punto de levantarse. Entraron empapados, con el brillo de la calle en los hombros y la prisa de quienes han aprendido a anunciar malas noticias sin perder la cortesía. 2 empleados del banco se quedaron en la galería secándose los sombreros. Tras ellos, avanzó un hombre alto,
de levita oscura y guantes de montar. Traía el cabello echado hacia atrás y la mirada de quien mide más de lo que ve. Se detuvo frente al piano donde aún vibraba imperceptible la última nota. «Don Álvaro de Monterreal», anunció Rosa con un respeto que rozaba la desconfianza. Elena inclinó la cabeza. Él respondió con una reverencia mínima. A esa distancia la viuda notó una cicatriz fina que cruzaba la ceja izquierda y se perdía hacia la sien. No desfiguraba, pero contaba una historia. En la mano derecha, rígida, el caballero sostenía un portafolio de cuero. «Señora Duarte», dijo con voz grave, «vengo en comisión del Ministerio de Agricultura y del Banco Rural. La Corona ha ordenado revisar las propiedades endeudadas tras la última helada. Hay informes contradictorios y una carta del difunto señor Duarte que me obliga a presentarme en persona». El nombre cayó como un golpe de aldaba. Elena apoyó la palma en la tapa del piano y respiró para no mirar al retrato. «Mi marido ya no puede responder por nada», replicó suave. «Pero esta casa sí, y mi firma también». Él asintió sin dureza. «Lo sé». Abrió el portafolio. «Traigo un inventario, medidas de tierras, facturas del molino y...» Alzó un papel sellado. «Una notificación de prórroga vencida. Si no regularizamos, habrá subasta». Rosa hizo el signo de la cruz. Un trueno pasó sobre las tejas como una carreta. En el jardín, los lirios se inclinaron, obedientes al viento. Elena devolvió la vista a la lluvia. «¿Y por qué usted? ¿No bastaba con un escribiente?» Por primera vez, algo titiló en los ojos de Álvaro, un cansancio antiguo. «Porque conozco estos valles», dijo, «y porque», buscó las palabras, «ya perdí una casa por confiar en quien no debía. No deseo repetirlo con la suya». El silencio los envolvió. Elena percibió, detrás de la formalidad, el latido oculto de una pérdida. Una sombra cruzó la pupila de él cuando una gota, escurrida del alero, golpeó el alféizar como si fuera un metrónomo. «¿Perdió una casa o a alguien?», preguntó, sin querer, sorprendida de su propia franqueza. La respuesta no llegó. Un carraspeo cortó el hilo. En el umbral apareció doña Eulalia, gobernanta de la hacienda vecina, enviada habitual del barón de Itapeva. Su luto perpetuo era un uniforme de autoridad. «Perdonen la intromisión», dijo sin pedir permiso. «He venido a asistir a la señora en virtud de su delicada situación». Hizo una venia hacia Álvaro. «Señor comisionado, el barón tiene interés legítimo en ciertas franjas de Santa Rosalia. Por el bien del pueblo, claro». Elena sostuvo su mirada. «El bien del pueblo no se negocia en la galería de mi casa, doña Eulalia», volvió a Álvaro. «Si hemos de hablar de cuentas, que sea mañana, con luz, en la sala del retrato. Hoy la lluvia no deja pensar». Álvaro cerró el portafolio, atento a la dignidad sin aspavientos de esa mujer. «Mañana entonces», concedió. «Permítame solo revisar el jardín. Los deslaves han afectado lindes y acequias. Lo técnico no espera a los rumores». Eulalia chasqueó la lengua. «Los rumores tampoco esperan», susurró. «Dicen que la viuda toca el piano para seducir a los inspectores». Elena no alzó la voz. Bastó con que volviera a abrir el piano y dejara caer una escala limpia, como lluvia, ordenándose en música. «Si la música ofende, que la verdad la defienda», dijo. Álvaro se descubrió la cabeza, tocado por un respeto involuntario. En la puerta, antes de salir hacia el jardín anegado, sus ojos se desviaron un segundo al retrato ovalado y luego a la carta que asomaba, sin querer, del corsé de Elena. Algo en ese pequeño borde de papel lo detuvo, como un viejo dolor que aprendiera un nombre nuevo. «Hasta mañana, señora Duarte». La lluvia respondió por ella. El amanecer llegó envuelto en neblina, como si el valle entero quisiera esconder sus secretos. Los cafetales, perlados por el rocío, parecían dormir bajo un velo de humo blanco.
Desde el balcón de su habitación, Elena observaba cómo los primeros rayos del sol dibujaban un resplandor dorado sobre los tejados húmedos. Llevaba una chalina gris y el cabello suelto. Por primera vez en mucho tiempo había olvidado recogérselo. En el patio, Álvaro inspeccionaba los canales de riego, arremangado, con las botas hundidas en el barro. No parecía el burócrata de la víspera. Movía la tierra con las manos, como si buscara redimir algo perdido entre las raíces. Rosa, que seguía a Elena con una bandeja de té, se detuvo en la puerta. «Ese hombre no es lo que dice ser, señora. Tiene mirada de soldado, no de escribiente». Elena bebió un sorbo lento. «Quizá ambos. Fingimos algo, Rosa. Él que viene por órdenes, yo que aún espero cartas que no llegarán». La mañana avanzó entre revisiones y silencios. Cuando coincidieron en el jardín, el viento levantó el velo de neblina y la tierra empezó a secarse. «Tiene buenos lirios, señora Duarte», dijo Álvaro, inclinándose sobre el estanque. «Pero el agua está estancada. Si no fluye, enfermarán». «Lo sé», respondió ella. «A veces una raíz debe morir para que otra respire, o alguien debe irse para que otro regrese». Elena lo miró. No era solo una metáfora. Había en su tono la confesión de quien habla consigo mismo. «¿Qué perdió usted, don Álvaro?», preguntó sin cálculo. «A mi esposa», dijo él tras un silencio breve. «La fiebre se la llevó en Bahía. Desde entonces, todo lo que toco se seca». «Entonces, tal vez ambos entendemos de marchitez», respondió ella, con una ternura que no quiso mostrar. El murmullo del agua fue lo único que interrumpió ese instante. Más tarde, en el salón, Álvaro examinaba documentos sobre la mesa. Un retrato cayó del portafolio. Una mujer de rostro suave, con flores de azahar en el cabello. Elena lo recogió con delicadeza. «Era hermosa». «Lo fue», susurró él, «pero yo no supe amarla sin miedo». Ella devolvió el retrato, pero sus dedos se rozaron en el intercambio. Fue un contacto mínimo, apenas un temblor, pero bastó para desarmar las defensas de ambos. La puerta se abrió sin aviso. Doña Eulalia, de nuevo, con gesto inquisidor. «Vaya, vaya». La viuda y el inspector solos entre papeles. ¿Negocios o consuelos? Elena mantuvo la calma. «Negocios, doña Eulalia, aunque el consuelo a veces también es una deuda». Eulalia sonrió con veneno. «El varón no aprueba visitas tan frecuentes, ni el cura cuando sepa». Salió dejando un perfume agrio de intriga. Álvaro se pasó la mano por la frente. «Perdóneme si la he comprometido. No era mi intención». Elena cerró los ojos. Ya lo estaba desde que la lluvia trajo su nombre. Esa noche, la finca entera pareció respirar distinto. Elena no durmió. Se sentó al piano y tocó una melodía nueva, entrelazada con las notas del andante de la víspera. Afuera, en el jardín, una figura se detuvo bajo el balcón, escuchando. Era Álvaro. Cuando ella alzó la vista, él solo dijo: «No toque tan alto, señora. El corazón del valle podría oírla». «Entonces, que escuche», contestó ella. «A veces, el silencio también es pecado». Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa, como el remanso que antecede a la tormenta. Los rumores, sin embargo, viajaban más rápido que el viento. En la villa se decía que la viuda Duarte había encantado al inspector. En el mercado, las mujeres murmuraban entre las cestas de frutas. En la iglesia, el sermón del padre Acevedo hablaba del peligro de las pasiones que desafían el luto y el decoro. Elena lo escuchó todo sin mostrarlo. En su interior, una mezcla de temor y desafío la mantenía en pie. Sabía que las palabras podían destruir una reputación con más fuerza que cualquier decreto. Pero también sabía, y eso la asustaba más, que algo en su pecho ya no buscaba defensa. Álvaro continuaba en la hacienda con el pretexto de medir las tierras y revisar registros. Cada tarde, al caer el sol, coincidían sin planearlo en el jardín.
No se decían mucho, bastaba el sonido del agua corriendo entre las acequias reparadas. A veces, él le contaba de su infancia en Coimbra, del olor a cera y piedra mojada en los claustros. Ella le hablaba de su hijo perdido, de las cartas que nunca llegaron de Sintos Río. Una tarde, mientras caminaban por el sendero que bordeaba los cafetales, Elena se detuvo. Si la sociedad tuviera ojos más bondadosos, podríamos hablar sin miedo, dijo. Pero a ellos les basta una sombra para condenar. Álvaro la miró con tristeza. La sociedad teme lo que no puede controlar, y usted, Elena, sonrió apenas. No se deja controlar por nadie. En ese momento un carruaje se detuvo frente al portón principal. De él descendió el barón de Itapeva, hombre de poder y dueño de medio, Valle. Su figura corpulenta y su bastón de plata imponían respeto. «Señora Duarte», dijo con voz que exigía sumisión, «me preocupa su situación. Su esposo me debía más de lo que imagina, y no deseo verla perder esta hacienda por orgullo. Hay alternativas». «¿Alternativas?», repitió Elena con calma tensa. «Podríamos unir nuestras propiedades. Un matrimonio conveniente siempre fue la mejor salvaguarda». La propuesta cayó como una sentencia. Álvaro, testigo involuntario, apretó los puños, pero el varón continuó. «Además, los rumores sobre usted y su inspector ya empiezan a incomodar. Sería prudente acallarlos con un compromiso respetable». Elena lo miró sin pestañear. «No necesito respeto comprado, varón. Prefiero la verdad, aunque duela». El hombre sonrió con desdén. «La verdad, señora, rara vez alimenta a los trabajadores ni salva una finca endeudada. Piénselo, regresaré en 3 días». Cuando el carruaje se alejó, Álvaro habló con voz firme. «No acepte, no puede. ¿Y qué otra salida me...» «Deja el mundo, Álvaro», preguntó ella mirando al horizonte. «Una mujer sola siempre paga más caro que un hombre con culpas». Él dio un paso hacia ella. «Entonces, déjeme cargar su deuda, la del banco y la del destino». «No», lo interrumpió con suavidad. «No necesito un salvador, solo alguien que no me tema». Sus miradas se encontraron densas, suspendidas. Pero antes de que algo más pudiera decirse, Rosa irrumpió en la galería, agitada. «Señora, el padre Acevedo ha venido con una orden. Quiere hablarle ahora mismo». El sacerdote entró sin esperar permiso, llevando en la mano un pliego con el sello del obispado. «Por el bien de su alma y de esta comunidad», dijo con solemnidad, «debe hospedar al inspector en el establo o despedirlo. No es decente que un hombre duerma bajo el mismo techo de una viuda joven». Elena bajó los ojos, conteniendo la ira. «Si la decencia se mide por los techos, padre, temo que el cielo también nos juzgará por las nubes». El sacerdote se persignó y se marchó, murmurando blasfemia. Esa noche, mientras la tormenta regresaba con furia, Elena y Álvaro se refugiaron en la galería. La lluvia caía en diagonal, como un muro entre ellos y el mundo. «Quizá mañana todo cambie», dijo ella. «O quizá mañana tengamos que huir», respondió él. El amanecer trajo silencio. No el silencio amable del campo, sino ese que pesa cuando el alma intuye que algo va a romperse. Los jornaleros hablaban bajo, el canto de los gallos sonaba distante y el aire húmedo tenía un sabor a despedida. Elena se vistió sin prisa. Eligió un vestido gris, sencillo, el mismo que había usado el día del entierro de su marido. Frente al espejo, se miró largo rato, buscando en su reflejo alguna señal de la mujer que había sido antes del miedo. No la halló. Solo vio la firmeza tranquila de quien ha amado y va a perder otra vez. En el patio, Álvaro la esperaba con el caballo ensillado y una carta en la mano. «Debo irme», dijo sin rodeos. El varón movió influencias en Río. «Recibí una orden de traslado. Alegan conflicto de intereses y conducta impropia». Elena cerró los ojos un instante. «¿Y la inspección? Ya no importa. Vendrán otros.
Vendrá él. Lo que el varón quiere no es la tierra, sino su nombre al lado del suyo. Ella sostuvo la carta, pero no la abrió. ¿Y usted? ¿Qué quiere? Paz, respondió él con la voz quebrada. Pero parece que siempre la busco en los lugares equivocados. El viento sacudió las cortinas del corredor. Detrás de ellos, Rosa lloraba en silencio. Álvaro, si se va ahora, creerán que todo fue cierto, dijo Elena. Y si me quedo, lo harán igualmente, contestó. Pero al menos así, usted conservará su casa. Un trueno desgarró el cielo. De pronto, una sombra apareció al fondo del jardín. El varón, con 2 guardias. Llevaba el bastón y una sonrisa fría. «¡Qué escena más conmovedora!», dijo. «La viuda y su protector. ¿Qué dirá el pueblo cuando sepa que quiso fugarse con él?». Elena dio un paso al frente. «Usted no sabe lo que es el amor, varón. Solo la propiedad». «Y usted, señora», replicó él, «no sabe lo que es perderlo todo, pero está a punto de aprender». Álvaro se interpuso entre ellos. «No tiene derecho a humillarla, ni usted autoridad para quedarse». El varón alzó el bastón. «Esta finca será mía por deuda o por vergüenza». La tensión se hizo insoportable. Elena, con el rostro pálido, tomó la carta que aún tenía entre los dedos y la arrojó a la lluvia. «Llévese lo que quiera, varón», gritó, «pero no podrá comprar el silencio de mi alma». El papel se perdió entre los charcos, deshecho como un juramento antiguo. Álvaro montó su caballo. «No puedo luchar contra todos», dijo con la mirada fija en ella, «pero le juro que volveré, y cuando lo haga, no será como inspector». Elena no respondió. Solo lo vio alejarse bajo el aguacero hasta que su silueta se disolvió en el camino de barro. La lluvia siguió cayendo durante 3 días, y en Santa Rosalia nadie se atrevió a pronunciar su nombre. En el piano aún quedaban gotas secas. El retrato ovalado parecía mirar con compasión al vacío, y las flores del jardín, marchitas pero erguidas, eran el único testimonio de que algo había florecido, aunque fuera bajo la tormenta. Pasaron semanas. La lluvia cedió, y con ella el murmullo constante de la villa. Pero Santa Rosalia seguía respirando un aire denso, como si la ausencia tuviera peso. Los cafetales brotaron tímidos bajo el sol de diciembre, y cada amanecer traía un silencio distinto, lleno de espera. Elena había retomado el trabajo con los jornaleros. Llevaba las cuentas, distribuía semillas, vigilaba la molienda. La casa, sin embargo, parecía vacía. A veces, por las tardes tocaba el piano sin mirar las teclas, y su música, quebrada y serena, se mezclaba con el canto de las cigarras. Doña Eulalia no tardó en reaparecer. Llegó con una sonrisa falsamente piadosa y un sobre sellado con el escudo del varón. «El señor de Itapeva insiste. Dice que está dispuesta a salvar su hacienda si acepta su ofrecimiento. El sacerdote lo aprobaría». Elena la escuchó sin moverse. «Dígale al varón que la tierra florece mejor cuando no la pisan las botas del poder. Y si lo pierden todo, ¿a quién culpará?». «A la cobardía», respondió ella. «La mía, si cedo; la suya, si calla». Eulalia se retiró, dejando tras de sí el olor agrio del chantaje. Aquella noche, Elena subió al desván. Entre cofres y papeles húmedos encontró el viejo retrato de su esposo y detrás una carta que nunca había abierto. La reconoció por la caligrafía. No era de él, sino de Álvaro. Las manos le temblaron mientras leía. «Elena, si el destino me arranca de su lado, no lo maldiga. He vivido muchas guerras, pero ninguna tan feroz como la de mi propio corazón. Si sobrevivo al deber, volveré a su puerta no con cuentas ni leyes, sino con verdad». Las lágrimas le nublaron la vista. Esa noche no tocó el piano. Encendió una vela y la dejó junto al retrato, como una promesa encendida. Días después, los rumores se convirtieron en noticias. El varón había sido denunciado en Río por corrupción y abuso de poder.
Sus tierras estaban bajo embargo. El valle entero lo comentaba. Nadie sabía quién había presentado las pruebas. Al atardecer, un jinete cruzó el portón de Santa Rosalia. El caballo estaba cubierto de polvo, el hombre de silencio. Era Álvaro. «Cumplí mi palabra», dijo al verla en el corredor. «No pude salvar mi nombre, pero salvé el suyo». Elena avanzó despacio. «¿Y ahora?» «Ahora quiero quedarme, si usted lo permite». El sol descendía, tiñendo de oro las bugambilias que habían vuelto a florecer. Elena lo miró largo rato. No había heroísmo ni drama, solo una paz cansada y profunda. «Si el mundo pregunta, diré que vino a reparar los canales», susurró. «Y si el mundo insiste», respondió él con media sonrisa, «diré que me quedé porque el agua volvió a fluir». Ella extendió la mano y él la tomó con la reverencia de quien toca algo sagrado. El sonido del piano que nadie había tocado resonó desde el salón, como si el alma de la casa los bendijera. El valle entero quedó en silencio, contemplando la luz que se filtraba entre los ventanales. La misma luz que años atrás había anunciado la tormenta, ahora marcaba el inicio de una calma nueva. Años después, el valle cambió de rostro. El ferrocarril llegó hasta la estación de Pindamonhangaba y con él las cartas y los rumores del nuevo siglo. Pero en Santa Rosalia el tiempo parecía avanzar más despacio, como si los relojes se detuvieran para escuchar el canto de los pájaros entre los cafetales. El jardín volvió a florecer. Los lirios del estanque, que antes se ahogaban en agua estancada, ahora crecían altos, reflejando el cielo limpio. En el corredor, las bugambilias trepaban por las columnas y el aire olía a madera vieja y café recién tostado. Elena caminaba cada mañana entre los rosales, con un sombrero de paja y un cuaderno en las manos. Su cabello, ahora completamente plateado, brillaba bajo el sol como si guardara la memoria de todas las lluvias. En el piano del salón, una fotografía reemplazaba el antiguo retrato. Ella y Álvaro, sentados uno junto al otro, rodeados de flores, con la serenidad de quienes aprendieron a vivir sin pedir permiso. El pueblo, que antes murmuraba, ahora la saludaba con respeto. Decían que la viuda Duarte había salvado la hacienda sola, pero los más viejos sabían que no había estado sola, que un hombre con pasado de sombras la acompañaba cada tarde al atardecer, leyendo cartas o afinando el piano, mientras ella escribía sobre la vida entre las lluvias y las cosechas. Una tarde de abril, Elena se sentó frente al estanque. Álvaro descansaba a su lado, en silencio. El viento movía las hojas, y el reflejo del agua mostraba dos rostros envejecidos, pero serenos. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», dijo ella, sin apartar la vista del agua. «Dímelo, que hay amores que no llegan a tiempo, pero aún así llegan a salvarnos». Álvaro sonrió y su mano buscó la de ella. Ninguna palabra más fue necesaria. En el horizonte la tarde ardía en tonos dorados y rosados, como si el cielo mismo celebrara esa segunda oportunidad que la vida, caprichosa, les había concedido. El piano sonó de nuevo. Nadie lo tocaba, y sin embargo, las notas llenaron la casa, ligeras como una bendición, y así, en medio de la calma y del rumor de la brisa, Santa Rosalia quedó envuelta en una paz que parecía eterna. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves. Así, juntos seguiremos reviviendo amores imposibles, segundas oportunidades y almas que se redimen con la fuerza del tiempo.